Le damos la bienvenida a todos y a todas a la charla del día de hoy, presentada por Enrique Crisóstomo. ¿Ya? Enrique es geólogo de la Universidad de Concepción, con experiencia en exploración minera, proyectos de perforación y en geometalurgia para minería subterránea. ¿Ya? También es desarrollador y expositor del curso online Exploración Minera desde la universidad al primer trabajo, y actualmente se desempeña como geólogo de proyectos en el Indio Belt. ¿Ya? Hoy día entonces Enrique nos trae la charla de nombre Caracterización de especies recuperables en el proceso de concentración para geometalurgia a largo plazo. Les recuerdo entonces que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados, por favor, y que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Entonces le damos la bienvenida a Enrique, ¿ya? Le dejo el control de todo y estaremos atentos a tu presentación y mucho, mucho éxito. Ok, muchas gracias, Belén. Bueno, como comentaba Belén, esta charla se titula Caracterización de especies recuperables en proceso de concentración para geometalurgia a largo plazo, y este estudio fue realizado bajo el marco de mi memoria de título realizada en la División del Teniente en Codelco hace unos años atrás, y bastante interesante porque habla o está ligada a la geometalurgia, la cual es esta ciencia o disciplina encargada de predecir la respuesta metalúrgica de los minerales a través de un yacimiento mineral, determinando de esta forma la relación entre los atributos geológicos por una parte con respuestas metalúrgicas en condiciones obviamente de laboratorio, y entregar de esta forma una base sólida a todo este escalamiento que conlleva una mina o una planta industrial. Este estudio en particular busca entender qué parámetros están influyendo en la recuperación durante el proceso de flotación. Así que comencemos con la charla en sí. Este estudio tiene varias interrogantes y objetivos, como por ejemplo, cómo afectan las características propias de los minerales en la recuperación mineral, qué parámetros son los más influyentes en las recuperaciones minerales, cuáles son los rangos más óptimos y los que están generando pérdidas, y si existe algún control geológico de mayor escala que estén generando dominios en las recuperaciones. Y de esta forma, a través de estos objetivos, puede responder las problemáticas de por qué en algunos sectores tenemos ciertas leyes y no se están recuperando en su totalidad. Estos resultados fueron usados para robustecer los modelos geometalúrgicos de recuperación por especie de la división del Teniente y poder predecir de mejor manera el comportamiento de la mina, que es lo que busca finalmente este concepto de geometalurgia. Veamos algunos conceptos fundamentales para ponerlo en contexto. Voy a prender este. La flotación es considerado un proceso intermedio entre lo que es la metalurgia extractiva, tomando como fase primaria la extracción y el chancado, y molienda obviamente, y como fase final la fundición y electrorefinación. La flotación, y específicamente la RAFER, tiene como finalidad concentrar la mayor cantidad de mena. Se realizan estas celdas, las cuales funcionan con una inyección de aire que empieza a girar estas celdas o paletas, y en este agitador permite hacer una gran cantidad de burbujas que van ascendiendo. Aquí las partículas minerales tienen un rol fundamental de acuerdo a su comportamiento. Pueden ser afines al agua, ya sea que se llaman hidrofílicas, o intenten escapar del agua, y estas se llaman hidrofóbicas. Este comportamiento lo podemos entender de mejor forma con estas simples caricaturas, donde algunas partículas le encanta estar en el agua, y tienden a permanecer en ella, mientras otras, que son las partículas de interés como el cobre, la bornita, la calcopirita, tienden a escapar del agua, y la única forma de hacerlo es a través de estas burbujas en las cuales se adhieren y salen a la superficie. Todo lo que está acá arriba es lo que se llama como concentrado, y lo que va quedando en el fondo es lo que se llama relave. Obviamente este es un proceso dinámico y complejo, donde existen otras partículas que pueden favorecer o impedir, como en este caso, las partículas de interés se adhieran a las burbujas, al igual que otros parámetros, como lo que veremos a continuación. Dentro de los parámetros de estudio en esta investigación fue el grado de liberación, que corresponde al porcentaje de superficie expuesta de una partícula de interés. Por ejemplo,
tenemos las partículas libres con sobre el 95% de la superficie expuesta, como este grano de acá. Tenemos partículas parcialmente liberadas que se denominan entre un 50 y 80%, partículas liberadas entre un 80 y 95%, y por el otro extremo tenemos partículas que se llaman parcialmente ocluidas o ocluidas cuando su superficie de exposición va entre un 20 y un 50%, o entre un 0 y un 20% cuando ya está completamente ocluida. Y acá vemos un caso real donde tenemos un grano, donde tenemos partículas de calcopirita completamente ocluidas, que está rodeado por otra fase mineral, y tenemos partículas en este mismo grano de calcopirita parcialmente liberadas y parcialmente ocluidas, y acá tenemos el caso de una partícula completamente libre, debido a que no está rodeada por ninguna otra fase mineral. Esto es fundamental para ver el potencial de adherirse o no a una burbuja. Teóricamente, entre más el grado de liberación sea, va a ser mayor el potencial de adherirse y obviamente de ser recuperada en este proceso de flotación. El otro concepto es la asociación mineral, que hace referencia a la fase mineral adyacente a las partículas de interés. Por ejemplo, la calcopirita, obviamente esta está libre, no tiene ninguna otra fase mineral, pero acá tenemos calcopirita con silicatos duros o calcopirita con pirita o una partícula compleja asociada a esta calcopirita. La partícula compleja simplemente se denomina a esto cuando tenemos dos o más fases minerales pegadas o adyacentes a nuestra partícula de interés, en este caso una calcopirita. Y acá vemos un caso real donde tenemos una calcopirita asociada a la bornita. El otro concepto es el tamaño mineral, que corresponde al tamaño de la partícula de interés posterior a la conminución, es decir, a todo este proceso de chancado y molienda. Y con una baja molienda se tienen tamaños obviamente grandes, y con una alta molienda el tamaño de la partícula se vuelve mucho más finos. Teóricamente se sabe que los tamaños intermedios, es decir, entre 202 y 75 micrones, son tamaños que se recuperan mucho mejor, no así los tamaños más finos o tamaños más gruesos. ¿Por qué? Porque los tamaños más finos tienden a irse en el relave por arrastres, ya debido a que es muy fino, y los gruesos tienden, por ser muy pesados, tienden a no adherirse a las partículas, también permaneciendo en el relave. Por lo tanto, los tamaños intermedios, teóricamente, se sabe que son los que mejor se recuperan. Y el último concepto que es importante explicar es el concepto de mena recuperable, que ya sea por grado de liberación o por tamaño, que es un poco diferente a la clásica recuperación de cobre que muchos conocen, y la matemática asociada es bastante simple. Tenemos un porcentaje de alimentación, por ejemplo 10% en peso, y en el relave se tiene un 3% en peso. Por lo tanto, lo que se concentró debe ser un 7% en peso. Ahora, para el análisis, lo que se hizo después es sacar simplemente un porcentaje con respecto a lo que entró, es decir, normalizarlo al 100%. Si lo que entró es mi 100%, en realidad lo que yo estoy concentrando va a ser mi 70%, y lo que yo estoy perdiendo en el relave va a ser un 30%. En el último tiempo, en la edición al teniente, se ha utilizado este concepto de mena recuperable, ya sea por grado de liberación y tamaño, donde nos dicen qué rangos de grados de liberación y qué rangos de tamaño son los que permiten efectivamente recuperar el mineral. Tras este estudio han sido redefinidos con sustento geológico y estadístico, y además haber incluido también el concepto de asociaciones minerales entre los granos para ver de qué forma están afectando estos parámetros en la recuperación de cobre. La metodología de obtención de estas muestras geometalúrgicas parte con la selección de 12 metros de testigos de sondaje, las cuales se les realiza una conminución, es decir, se pasan por el proceso de molienda, de chancado y molienda, y se obtiene un fino polvo. Este fino polvo es lo que se constituye en una briqueta y se analiza a través de Chemscam, y se obtiene esta información de cabeza. Acá podemos ver todo el procedimiento del Chemscam, donde a partir de la briqueta empieza a realizar este muestreo mineralógico cuantitativo de todas las fases minerales para obtener finalmente imágenes de todas las fases presentes en los granos. Ya teniendo esta información de cabeza, posteriormente
todas estas rocas pasan al, bueno, aquí, perdón, acá estaba lo que es el ChemScan, por la gente que no sabe, son unos espectrómetros de rayo X y un microscopio electrónico de barrillo que hacen todo este análisis. Y posteriormente toda esta información o toda esta roca pasa a este proceso de flotación Rafer, donde obviamente a escala de laboratorio se hacen a través de estas máquinas, donde simula lo que está pasando en planta y se obtiene dos tipos de muestras, que es la información de relave, que es lo que se está perdiendo entre comillas, y la muestra de concentrado. Y en estas dos muestras, también se le hace el análisis ChemScan, teniendo finalmente tres tipos de información, lo que es la cabeza, por un lado, que es lo que la roca en sí, como está en el macizo rocoso, y luego de este proceso de flotación se obtienen dos muestras, que es la información de relave y la información del concentrado. Pasemos ahora a los resultados y discusiones de este estudio, donde se estudiaron principalmente los análisis de parámetros minerales, es decir, estudiar cómo afectan el tamaño mineral, el grado de liberación y las asociaciones minerales en las recuperaciones de cobre. Aquí se estudió la calcopirita, también se estudió la bornita y también se estudió los otros sulfuros de cobre como la tetradiotenantita y calcosina digenita. Sin embargo, en esta presentación están solamente la calcopirita por su relevancia y la bornita en algunas diapositivas para mostrar y comparar cómo se distribuyen o cómo se están recuperando estas diferentes fases minerales. El otro concepto que también se estudió, aparte de estos parámetros, fue hacer un análisis espacial, es decir, cómo estos parámetros están siendo influidos por la localización de estas muestras, es decir, la litología, la alteración, y finalmente hacer un análisis de imágenes de briquetas a través del microscopio óptico para corroborar toda la información expuesta anteriormente, para corroborar este análisis espacial y para corroborar cómo están influyendo estos parámetros de la grado de liberación, tamaño y asociación minerales. En este estudio trabajé a través de Python, que es este lenguaje de programación para simplificarme la vida, y ya que eran muchas bases de datos, muchos datos en la división, y me sirvió bastante utilizar este programa. Los parámetros en estudio para el yacimiento y específicamente para el grado de liberación se tiene lo siguiente. En el gráfico izquierdo tenemos la calcopirita y en el gráfico derecho tenemos la bornita, y esto es solamente para el grado de liberación, y acá en el eje X tenemos el porcentaje de recuperación. En el primer caso vemos que la distribución de las muestras se genera un claro énfasis en este conjunto de muestras de acá, que son las partículas que se encuentran parcialmente liberadas, dando un claro idea de que si tenemos partículas liberadas en nuestro proceso de flotación, estas van a ser las primeras en mejor recuperarse, que son las partículas entre un 100 y 90% de grados de liberación. Luego tenemos entre un 90 y 80, seguido de un 80 y 70, y acá hasta el momento es bastante teórico porque entre mayor grado de liberación tenemos mejores recuperaciones, pero acá ocurre algo singular, donde el rango de 10 y 0, es decir, partículas completamente ocluidas, tienen mejor recuperación que otros intervalos de mayor grado de liberación. Veamos qué pasa con la bornita. Ocurre algo aún más característico. Si bien la mayoría de las muestras predominan las partículas libres como mejores recuperaciones, el segundo intervalo son las partículas completamente ocluidas y luego el 90-80. Lo anterior refleja que otro parámetro está controlando estas recuperaciones y no solamente el grado de liberación. ¿Qué pasa con la asociación mineral? Acá vemos nuevamente la calcopirita y la bornita con todas estas fases minerales dependiendo las muestras. Acá claramente un énfasis en que las mejores recuperaciones se producen cuando no hay fase mineral, es decir, la partícula está completamente libre. Y sin embargo, las siguientes fases que tienen mejores relevancia
son las partículas complejas, es decir, dos o más fases minerales adyacentes a la partícula de interés, y luego los otros sulfuros de cobre. ¿Qué pasa con la bornita? Refleja un comportamiento un poco distinto, donde las partículas libres predominan, pero los otros sulfuros de cobre también toman protagonismo, y finalmente las partículas complejas, es decir, son estos tres grupos de asociaciones minerales, es decir, dos grupos finalmente, las complejas y sulfuros de cobre, que están liderando y están controlando de cierta forma la recuperación. ¿Qué pasa con el tamaño? Por su parte es un poco más complicado, no hay un rango que haga la diferencia como los anteriores, donde teníamos que las partículas libres son las que mejor se recuperan. Sin embargo, en la calcopirita los tamaños que se recuperan son los intermedios, que teóricamente está bien, son los intermedios que se están recuperando mejor, y luego pasan a muy finos, generalizando el siguiente orden, donde tenemos partículas intermedias, muy finas, intermedias a gruesas. Acá ocurre algo interesante de por qué las partículas muy finas, que deberían irse en el relave, se están recuperando incluso mejor que tamaños un poquito mayores, que son estas finas intermedias. La bornita, en cambio, se recupera principalmente con las fracciones muy finas, seguido de intermedias a gruesas. Aquí se va un poco de la lógica, donde las partículas intermedias son las que mejor se recuperan para el caso de la bornita. ¿Qué está pasando acá? Eso es una pregunta bastante interesante que se trató de responder. Pero antes de eso, quise mostrar también qué está pasando espacialmente con estas muestras. Es decir, a través del yacimiento El Teniente, donde tenemos la brecha Braden, que es donde tenemos las mejores recuperaciones. Y podemos ver que en estos sectores de acá, son las muestras que tienen al menos sobre un 95% para la mediana de las muestras, con recuperaciones sobre el 95%, llamando la atención este sector y este sector. Y por otra parte, las que tienen menores recuperaciones, menos de un 90%, este sector, mientras los otros son recuperaciones entre un 90 y un 95%. Esto solamente para el caso de la calcopirita. También se hizo en el estudio el análisis respectivo para la bornita y las otras fases minerales. Teniendo en consideración esto, sabemos cómo se comportan los sectores según los parámetros estudiados a grandes rasgos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué hay ciertos sectores con mayor o menor recuperación? ¿Cómo se comportan estos parámetros, ya sea la asociación mineral, el tamaño, el grado de liberación, para obtener una alta o baja recuperación? Para responder esto, se realizó el siguiente análisis estadístico, donde se determinaron los rangos de recuperación, es decir, sobre un 95% yo lo consideré como una recuperación alta, entre un 95 y 90 una recuperación intermedia, y bajo el 90% una recuperación baja. Las muestras se plotearon en este programa de emulamiento de Leapfrog bajo estos criterios, y para construir un modelo de recuperación un modelo de recuperación en donde el modelo está en el estudio, no lo voy a mostrar acá, pero acá vemos gran parte de las muestras, donde aquí claramente hay sectores con mejores recuperaciones, en este sector igual, que es lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, y hay otros sectores donde las recuperaciones son de intermedias a bajas. Pero sigue estando la pregunta, ¿por qué efectivamente acá están recuperando mejor que en otros sectores como esto o como estos de aquí? Para responderla es necesario conocer cómo está entrando el material y cómo sale luego del proceso de flotación Raffler. Es decir, tenemos muestras de concentrado, tenemos muestras de relave y tenemos muestras que es previo al proceso de flotación, y si analizamos estas tres partes podemos entender qué está pasando finalmente en el proceso de flotación y específicamente en la recuperación. Es decir, vamos a estudiar qué es lo que está pasando en el concentrado, en el relave, y además es muy importante estudiar qué está pasando previo a todo esto. Acá hay unos gráficos que pueden ser a priori bastante complicados, pero acá tenemos lo que está pasando en la alimentación, es decir, antes del proceso de flotación. Esto está representando finalmente las muestras in situ, cómo están en el mismo yacimiento o en el mismo macizo, y aquí están cómo se distribuyen las muestras
en el relave, es decir, luego del proceso y de lo que se está perdiendo. Las muestras verdes o las pelotitas verdes son las muestras de baja recuperación, de las zonas de baja recuperación, y las rojas son las muestras de la alta recuperación, de las zonas de alta recuperación. Y acá tenemos libre y ocluido. Entonces, vemos que en la alimentación, en las zonas de alta recuperación, las muestras que están representando esto, obviamente hay una mayor cantidad de partículas libres. Y en las zonas de alta recuperación también entró al proceso de flotación una menor cantidad de partículas ocluidas. Por otra parte, si vemos qué es lo que pasó en relave se encontraron muchas partículas en las zonas de baja recuperación, partículas que estaban completamente ocluidas. Y en las zonas de baja recuperación también se encontraron una cantidad considerable de partículas libres. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué partículas libres? También se encontraron una gran cantidad en el relave. Si tenemos partículas libres, no es un problema de asociación mineral, porque obviamente no está asociado a nada. Es decir, el único factor que está contribuyendo a que estas partículas libres se estén perdiendo es un problema de tamaño. Ya sea porque son muy chicas y se van arrastradas, o ya sea porque son muy grandes y no fueron y no se adhirieron a las burbujas para ser recuperadas finalmente. ¿Qué pasa con la asociación mineral? Nuevamente, acá en la alimentación y acá en el relave, acá tenemos todas las fases minerales presentes que categorizó el Chemscam, y vemos que claramente las partículas libres están siendo nuevamente una clara diferencia, y el resto de las fases minerales no están afectando de cierta forma las recuperaciones. No así las partículas complejas, donde vemos que hay un claro pic entre las zonas de baja recuperación, donde entró una mayor cantidad, y también en relave, que entró una gran cantidad de partículas complejas, se encontraron en relave asociadas a las zonas de baja recuperación. Entonces ahí surge otra pregunta de que, bueno, si ninguna de las otras fases minerales a grandes rasgos está haciendo la diferencia, aunque hay unos cuantos filosilicatos que están afectando, pero el gran pic que hace la diferencia son estas partículas complejas. Bueno, ¿cómo son estas partículas complejas? ¿De qué están constituidas? Y para esto nos fuimos más atrás y empezamos a ver las imágenes del Chemscam, donde se aprecia que están compuestas principalmente de silicatos duros, es decir, cuarzo, feldespatos, potásicos y filosilicatos, algunos muscovitas y silicitas, más o menos unas micas de biotita y clorita. Al ver el siguiente diagrama, donde la primera columna son las muestras de alta recuperación y la columna de la derecha son las muestras de baja recuperación, y la fila es de alimentación en relave, es un cuadro comparativo. Entonces, una de las principales diferencias que se pudo apreciar fue que las zonas de alta recuperación, es decir, las muestras que están acá, ingresaron partículas complejas con calcopiritas parcialmente liberadas. Aquí vemos calcopiritas que están en los bordes, parcialmente liberadas, es decir, se encontraban en los bordes y eran tamaños más grandes que las zonas de baja recuperación, comparadas con esta. Aquí pueden ver que los tamaños de la calcopirita son mucho mayores que los tamaños de aquí. En las zonas de alta recuperación, como las de baja, se encontraron parcialmente ocluidas en estas zonas de alta recuperación y baja, pero en relave. Entonces podemos interpretar que más que un problema por una asociación mineral, esto refleja que es fundamental un cierto grado de liberación de las partículas para ser recuperadas. Pero el problema es que tampoco se recomienda una sobremolienda para poder liberarlas, ya que si hubieran estado liberadas y con una sobremolienda, su potencial de recuperación sigue siendo bastante bajo por ser tamaños muy finos y tenderían a irse también al relave. Y aquí la necesidad de encontrar el tamaño justo de molienda para recuperar la máxima cantidad de calcopiritas o ya sea la otra fase mineral. Finalmente, con respecto al tamaño, las entradas de calcopirita es un poco más caótico. No existe un intervalo que haga la diferencia como los parámetros anteriores.
hay una entrada levemente mayor en las fracciones intermedias, que fue lo que vimos en los primeros gráficos, y levemente menor en las finas con respecto a las zonas de baja recuperación. Pero lo que llama la atención es esta bimodalidad de los datos, es decir, acá tenemos un quiebre prácticamente drástico, donde la curva debería ser en los tamaños intermedios mayores y luego irse reduciendo, pero acá la mayoría de las muestras, tanto en la zona de alimentación como en relave, muestra este quiebre distinguido, aunque la real diferencia en lo que en términos de tamaño se produce en las zonas de baja recuperación, donde la mayor cantidad de las muestras de las zonas de baja recuperación se producen en los tamaños más bien finos. Para entender bien este quiebre, se realizó otro análisis, sin embargo se llegó a la conclusión de que en realidad pueden ser muchos factores que estén generando este quiebre. Se estipulan que puede ser diferentes estilos de mineralización en el yacimiento, es decir, que haya una diferencia de tamaño, por ejemplo, entre calcopiritas en vetillas y en calcopiritas diseminadas, es decir, que una sea más grande que otra, o que los diferentes eventos de alteración hayan generado diferentes tamaños de calcopirita. Por ejemplo, un evento de alteración tanto haya generado un tamaño muy chico y otro evento de alteración haya generado otro tipo de tamaño, generando finalmente dos poblaciones, que puede ser una población 1 o una población 2, que luego del proceso de conminución y chancado, obviamente este tamaño de la población 1 se va a ver reducido, desplazándose esta curva hacia la derecha. Sin embargo, este valle se va a seguir conservando, que es probablemente lo que estamos viendo en estos rangos de tamaño en nuestra data, que es entre 53 y 38 micrones. Si ahora asociamos lo anteriormente visto con las litologías, podemos apreciar que las zonas de alta recuperación, que son estas zonas de acá, se encuentran principalmente asociadas a estas litologías en dicha orientación, que son pórfidos, y justamente también asociadas a las brechas de estos mismos pórfidos, que son los que están acá. Acá tenemos un claro control litológico justamente en esta dirección con las mayores recuperaciones. Si ahora lo flagueamos o lo contrarrestamos con estos dominios de alteración, donde en el teniente tenemos tres principales eventos de alteración, una alteración 1, 2 y 3, que esta es la más tardía, un evento hidrotermal más tardío, se obtiene lo siguiente. Vemos que las calcopiritas se están recuperando mucho mejor entre el evento de alteración sea más primario, en cierto sentido, la alteración 1 recupera mucho mejor que la alteración 2 y la alteración 2 recupera mucho mejor que la alteración 3. Y ocurre algo contrario con la bornita, donde la alteración 3, es decir, la más tardía, se recupera mucho mejor que alteraciones más primarias. La alteración 2 en este caso no se consideró porque no es un evento aportador de bornita en el yacimiento del teniente, solamente la alteración 1 y 3, por eso se descartó, pero hay un claro énfasis en que la alteración 3, que es la más tardía, está recuperando mucho mejor. O sea, ya tenemos dos conceptos, tanto litológicos como de alteración, que están afectando de cierta forma a estos parámetros que estamos estudiando. Para finalizar, veremos los rangos óptimos de recuperación para la calcopirita. Acá vemos en el gráfico de arriba la recuperación y en el gráfico de abajo la pérdida. Siempre contrarrestando estos dos conceptos de cómo está entrando el material y cómo está saliendo. Se constata que sobre el 80 al menos de la recuperación, de la liberación, es donde se obtienen las mejores recuperaciones. Aunque igual siguen existiendo pérdidas, estas se deben a fracciones muy finas, que en el caso de acá, aquí pueden ver que se siguen perdiendo tamaños de calcopirita con tamaños muy, muy finos, que son los tamaños de aquí, que se fueron al relave, pese a estar libres. Tenemos que las partículas ocluidas en este rango igual siguen recuperando en algunos casos, y eso se debe a casos como estos, donde la calcopirita ocluida, que marca el ChemScan,
Si uno mira el contexto de ese grano, obviamente este grano tiene un alto potencial de ser recuperado porque tiene otras fases minerales, ya sea calcopirita u otra fase, como bornita, teterita, tenantita, que están en los bordes con un alto grado de liberación y va a ser recuperada totalmente, pese a que este grano obviamente está ocluido. Las partículas ocluidas en algunos sectores, como la parte sur del yacimiento, recuperan, se están recuperando como en el caso anterior. Sin embargo, acá también, y es lo más esperable, encontrar calcopiritas completamente ocluidas en el relave, y son casos como estos donde la calcopirita está completamente inmersa en otras fases como la pirita. Sí, generalmente es la pirita la que está envolviendo o la calcopirita, o también puede ser otros silicatos, pero los casos más característicos son estos. Y acá tenemos fases de teterita, tenantita, que también tienen cero chance de ser recuperados porque están envueltas en toda esta fase mineral de la pirita. Con respecto a la asociación mineral, vemos que las partículas complejas se están recuperando. Hay una cierta cantidad importante acá, obviamente las partículas libres hacen la diferencia, y también tenemos una gran cantidad de los sulfuros de cobre. Y son casos como estos, donde la calcopirita está asociada a la teterita tenantita, que también tiene un potencial de ser recuperada por ser fase de cobre, y tenemos otras fases como la pirita, etc. Pero aquí este grano en sí tiene un alto chance de ser recuperado por presentar varias fases en conjunto de sulfuros de cobre. Acá vemos otro ejemplo entre la calcopirita y bornita, que también tiene un alto chance de ser recuperadas. Y otra fase, que es la calcopirita, que si bien está ocluida, tenemos todo un borde de teterita tenantita, que incluso bordea un grano de pirita, y aún así se sigue recuperando, aún así se sigue encontrando los concentrados, porque tenemos todo este anillo o borde de teterita tenantita. ¿Qué pasa en las pérdidas? Las partículas complejas están realmente haciendo como un daño en las recuperaciones, pese a que aquí habían unas ciertas partículas complejas, pero son casos bastante especiales. Pero la mayoría de lo que se encontró en las muestras de relave son casos como estos, donde tenemos una fase silicatada, ya sea cuarzo, feldespatos potásicos, que envuelven completamente a las calcopiritas y o bornitas u otra fase de cobre, inhibiendo finalmente la recuperación y la flotación de todas estas partículas, porque es imposible que se adhieran a las burbujas. Y el tamaño mineral, como habíamos mencionado, no existe un rango específico de tamaño que haga la diferencia en la recuperación. No obstante, sobre los 24 micrones, y especialmente en el rango de 75 y 53, es el mejor que se está recuperando. Acá tenemos tamaños muy finos, que aún así se siguen recuperando, y son casos como estos, donde la calcopirita muy fina está ocluida en otras fases minerales como la bornita, o incluso calcopiritas libres que son de tamaños muy chicos y se siguen recuperando simplemente por arrastre. Las fracciones finas, aquí en las zonas de pérdida de lo que se registró en las briquetas, podemos ver que se sigue perdiendo tamaños de intermedio, y son casos como estos donde el grano ya es bastante grande, pero nuevamente está inmerso dentro de una partícula compleja, inhibiendo que esta partícula se adhiera a las burbujas y sea flotada. Al tener toda esta información, obviamente no solo de la calcopirita, sino también de la bornita y otras fases de cobre, se puede responder a las preguntas iniciales y objetivos de este estudio, dilucidando cómo la recuperación mineral por sector productivo está funcionando en el yacimiento. Es decir, se aclara que hay mejores sectores que otros en términos de recuperación. Eso como demostrar eso es un avance bastante importante, ya que no se tenía información de qué sectores se estaban recuperando mejor que otros, y cómo están afectando esto la litología y alteración y otras fases mineralógicas, es decir, estas variables en los dominios de alta recuperación y de baja recuperación. Es decir, teníamos asociado a eventos de alteración más primarios para el caso de la calcopirita, y asociado también a una secuencia de eventos de pórfido y las brechas asociadas a estas, que estaban mejorando también la
la recuperación. Y finalmente, cuáles son los intervalos de máxima recuperación y pérdida. ¿Para qué? Para yo ajustar mis parámetros de chancado y molienda y la flotación para obtener la mejor recuperación posible dependiendo qué sector. Entonces, a través de todo este análisis y estudio, se pudo responder a estas grandes tres preguntas o incógnitas. Lo importante, creo yo, que no es centrarse en una sola causa, sino buscar las variables que estén en juego. Y esta, al igual que eslabones de cadena que se puede llamar, que se van uniendo desde variables de menor escala, como el control mineralógico, a variables de mayor escala, como de control de alteración. Estas variables se van uniendo unas con otras, formando eslabones de cadena, pero siempre todas son importantes. Esto es lo entretenido de la geometalurgia, que busca finalmente predecir la respuesta metalúrgica de los minerales a través de variables y atributos geológicos. Por lo tanto, nuevamente hay que siempre tener en cuenta muy bien las variables en juego y obviamente sus escalas para ir jugando con estos controles. Así que eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención y en realidad quedo atento a sus preguntas o comentarios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Enrique. Por el momento no hay preguntas, así que si pueden ir dejando, por favor, si tienen alguna consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Aparte del control mineralógico y litológico, también puede haber algún tipo que influya la meteorización, por ejemplo, o si hay alguna estructura, no sé, geológicamente hablando, ¿cierto? Ahí en que también influya en algo. Sí, de todas maneras. Por ejemplo, bueno, ahí en el yacimiento tenía una zona también de oxidado y de sulfuro. El oxidado igual tiene un comportamiento completamente diferente a lo que acabo de escribir por su condición. Y las estructuras, yo creo que si bien afectan, por ejemplo, el tamaño o la ocurrencia de los minerales de cobre, son cosas a menor escala, donde tú en el caso de la mina estás explotando bloques de, no sé, de varios metros de ancho, y finalmente eso va a ser con un porcentaje muy menor, esa diferencia debido a la estructura en comparación con todo lo que estés explotando. Entonces no vaya a poder determinar si está impactando o no esa diferencia. Ya. Acá hay una pregunta de Álvaro. Dice, bueno, buenas tardes, muy interesante el tema de la recuperación de sulfuros. Dice, cuando mostraste el gráfico de recuperación, ¿has considerado crear un criterio combinado que considere los minerales adyacentes y el tamaño mineral y así ver cómo la respuesta de estas categorías respecto a la recuperación? Dice, el tamaño inicial de los 12 metros del sondaje en el comienzo de tu metodología, ¿responde a algún estándar? Ya, son dos preguntas. Con respecto a los 12 metros, sí, bueno, sigue el estándar de muestreo que se tiene ahí en la división, y son 12 metros de testigos homogéneos que representan la litología finalmente que uno quiera muestrear. Y con respecto a la otra pregunta, era una de las cosas que también se quiere hacer, empezar a través de las imágenes que te otorga el KEMSCAM, ir descifrando, porque te la entrega en diferentes tamaños, entonces ya te la selecciona por tamaño, y a través también podría ser un programa de un lenguaje de programación, ir analizando cada imagen, dependiendo de los tamaños, qué fases minerales está adyacente. Y eso sería un trabajo bastante interesante para hacer a futuro, de ir a través de un lenguaje de programación, ir analizando todas estas imágenes, porque el dispositivo te entrega las imágenes, pero tú tienes que ir revisando una por una, y son miles de imágenes de granos con eso. Entonces, para responder a lo que me estaba preguntando, es necesario como automatizar este proceso, y ir analizando por los rangos que te entrega el KEMSCAM, y ir analizando qué otras fases minerales están presentes para generar un patrón o una asociación de minerales característicos. Aquí hay otra pregunta de Carol. Sí, dice, ¿cómo influye la presencia de talco en el proceso de recuperación?
Ya, afecta porque, por ejemplo, ya sea talco, pero lo más presente en el yacimiento ahí es la calcita, aunque igual no es tanta, pero todas estas fases como blandas o arcillosas te afectan en la recuperación porque te consumen principalmente mucho ácido. Entonces, cuando tú tienes presente, ya sea en otros yacimientos, talco, yeso o calcita, te van a consumir mucho ácido, por lo tanto vayas a gastar más y tienes que ajustar dependiendo esas concentraciones tus elementos, como por ejemplo ácido u otros reactivos que se utilizan en la flotación. Entonces te va a afectar principalmente en ese sentido, como el consumo de ácido. Y aquí William también pregunta, o sea, dice primero, muy interesante y buena presentación, Enrique. ¿Y tuviste problema con arcillas? Por otro lado, ¿se podrá acceder a tu tesis para poder analizarlo? Arcillas, habían muy pocas. De hecho, eso es lo bueno del yacimiento El Teniente, que tiene muy poca cantidad de arcillas. Por lo tanto, no es un factor que está afectando al proceso de flotación. Así que no fue considerado. Y sí, la memoria está disponible dentro de la base de datos de la Universidad de Concepción. Ahí está. Y ahí está todo el material e información respectiva. Aquí hay otra pregunta igual. Dice, ¿tuviste presencia de yeso? ¿El yeso afecta la recuperación? Bueno, es muy similar a la otra. No había presencia de yeso que afectara en la recuperación. Luis igual pregunta, ¿cómo afecta el error estereológico 2D en el balance de masa? Si consideramos partículas en 3D, ¿el grado de liberación real de una partícula cambia? Ya, es un tema bastante interesante porque, claro, tú estás analizando partículas en 2D y te falta la otra parte, te falta el ancho o el 3D de si esa partícula estaba ocluida o parcialmente liberada. El ChemScan, para ciertas muestras, uno puede generar esa tridimensionalidad, eso, del 3D, pero en este caso no. En este caso fueron analizadas simplemente en 2D, quedando la incógnita de qué está pasando con la parte de profundidad, con 3D, que sería interesante volver a analizar las muestras en este sentido. Aunque igual te entrega un cierto ancho de la medición el ChemScan, pero igual yo creo que puede ser despreciable con respecto al tamaño original que tenía la partícula en sí. Así que no, es bastante interesante, se podría también desarrollar algo similar. Carol pregunta, ¿cómo recuperaría si tengo calcopirita como inclusiones sin pirita? Ya, eso sería muy difícil de recuperar si tienes calcopirita inserto dentro de como inclusiones de la pirita. Habían casos de que se recuperaba, pero simplemente porque la calcopirita estaba inserta dentro de la pirita, pero la pirita a su vez también tenía otra fase de cobre en los bordes, que ahí se pudo haber pegado a la burbuja y haberse flotado finalmente. Pero son casos menores. Si es que no tiene esa condición, esa partícula que se flote va a ser muy poco probable de que pase. Aquí, muchas gracias, muy buena presentación, dice Carol. Sí. Álvaro también agradece. Súper. Y si no hay más preguntas, entonces, Enrique, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a Muy ustedes por la interesante. invitación. Sí. Y espero que le haya gustado a la gente que estaba presente. Ya. No se olviden igual de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, no están aquí presentadas, pero en Instagram, ¿cierto? En LinkedIn, próximamente Facebook. Así que ahí nos pueden seguir y estar atentos. Subiremos las próximas charlas. ¿Ya? William también agradece. Entonces, nada más que decir, Enrique, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes. Sí. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós. Chao, chao. Chao.